El valor este acá no hace falta, ¿sí? O sea, lo saqué porque para el apartado siguiente va a hacer falta para un cálculo. Es simplemente porque lo, se lo va a usar más adelante, pero para este cálculo no hace falta. Porque la inercia que vamos a considerar es el radio de giro mínimo. El elemento se va a pandear alrededor del eje de mínima inercia. Bien, entonces habíamos calculado que la esbeltez era 1,95, que es mayor que 1,5, ¿sí? Entonces estamos en la zona, acuérdense que siempre para lambda mayor que 1,5 ya domina Euler, entonces estamos en la zona elástica, ¿sí? Estamos dentro de esta zona, aplicamos la fórmula correspondiente y determinamos que la tensión crítica es... A mí me gusta poner siempre el valor este de referencia, ¿sí? Porque la fórmula directamente le está a esto, pero me gusta considerar siempre este valor de referencia para tener idea de cuánto se reduce la capacidad a compresión en función de la capacidad de la tensión de fluencia del elemento, de la sección, del material. Entonces, acá estamos con un 23% del valor de FI, que nos da este valor, y con esto y el área de un perfil, y el coeficiente de reducción, se calcula cuánto vale la carga de diseño de un perfil. Recuerden que acá estamos trabajando cada perfil por su lado. O sea, no hay vinculación entre los perfiles. Y llegamos a que la tensión de diseño es de 46 kilonewtons y nosotros teníamos como valor de referencia 35. Si hacemos un cociente entre estos dos, que se llama una relación de carga, de capacidad de carga requerida sobre carga de diseño, fíjense que la sección está trabajando en un 76% de la capacidad, ¿sí? Esto nos dice que en realidad podríamos, pero el valor 0,76 es bastante acertado. Se podría intentar trabajar con un perfil más chico, pero fíjense que no va a verificar la condición de esbeltez. Entonces, no hay vuelta, o sea, sí o sí tenemos que adoptar esta sección, porque no tenemos un perfil dentro del catálogo de perfiles disponibles para este caso, que tenga un radio de giro mínimo más cercano, pero mayor a 1,39. Entonces, para este caso decimos que la sección está trabajando con al 76% de su capacidad. Veamos ahora el caso B. ¿Qué pasa si los perfiles ahora, en lugar de trabajar cada uno por separado, trabajan como una sección armada del grupo 2, que recuerden que vieron en teoría que estaba el caso 2, que era cuando tienen un eje, a ver si tengo una figura, acá no tengo una figura, que era, a ver, vamos a hacer algo acá. El caso 2 era cuando tenía dos elementos paralelos, que es el caso típico de una cabriada, ¿sí? Donde tienen un eje material, que recuerden que el eje material es un eje que pasa por el baricentro de la sección, y en este caso, cuando corta a la sección en alguna parte, es eje material. O sea, el baricentro de la sección, bueno, está medio mal dibujado, pero si está por acá, este sería el eje material, y tiene un eje libre, porque este otro eje no corta la sección. Ese es el caso 2, donde hay vinculación entre estos elementos. Después ya vamos a ver algunos de los otros casos en los siguientes ejercicios. Entonces, ahora, si trabaja como sección armada, ¿sí? Vamos a considerar el área armada, el área total de la sección, va a ser 2 veces el área de un perfil. ¿Sí? O sea, porque acá es como si trabajasen como una sola cosa. El radio de giro mínimo, al estar los dos perfiles vinculados entre sí, no se van a deformar
no se van a, cambian los ejes principales. En el caso anterior, si ustedes tenían este perfil, los ejes principales son estos, ¿sí? Estos son los ejes, bueno, que pasa ahí por el centro. O sea, no coinciden, se va a deformar alrededor de los ejes de mínima inercia, del eje de mínima inercia. Ahora, para el caso este que estamos por analizar, que es esta sección, acá los ejes principales ya no están girados. Esto trabaja como una sección en conjunto, estos son los ejes principales. Entonces siempre el radio hay que considerar en dirección al eje de mínima inercia. Entonces ahí hay que calcular, como tenemos estos nuevos ejes principales, que van a ser el radio de giro alrededor del eje X y el radio de giro alrededor del eje Y, vamos a ver en qué modifica el comportamiento al tomar esta sección, que tomar como si fuese una valla armada, individual. Entonces, de tabla sacamos cuáles son las propiedades, que era el radio de giro mínimo, el radio de giro en X, que va a ser igual al I individual, fíjense que acá tiene el subíndice 1, y se propone una vinculación en los extremos y en los tercios, que es la mínima vinculación que se acepta, ¿sí? Yo en la parte anterior había puesto en medio, pero no, es en los tercios. Entonces, L era la longitud de la valla entre los nudos de la cabreada, y lo dividimos en 3, habría que vincularlos cada 83,3 centímetros. Y vamos a sacar ahora primero las propiedades de los materiales, ¿sí? Que acá sí lo tendría que haber dejado al dibujo este que había hecho. Le llamamos a este eje X y a este eje Y. Bueno, el que pasa por el centro. Véanlo con cariño, ¿sí? Entonces fíjense que el radio de giro de la sección compuesta, ¿sí?, de los dos ángulos alrededor del eje X, va a ser igual al radio de giro de un perfil alrededor del eje X, porque sería el radio de giro es la raíz del momento de inercia dividido en el área. El momento de inercia de esta sección es 2 veces el momento de inercia de uno de los ángulos, y el área es 2 veces el área, entonces directamente queda que el radio en X es igual al radio en X del perfil individual. Entonces, fíjense que alrededor del eje X la sección se comporta como si fuese una sección de alma llena, ¿sí? Entonces, la esbeltez la vamos a calcular como K, que valía 1, el L, que es la longitud esta que teníamos acá, que era de, no recuerdo cuánto, era 8 por 3, 24, 2 metros y medio, ¿sí? Y el radio en X. Eso es alrededor del eje material. Alrededor del eje libre, este elemento, se tiene que considerar el pandeo global, o sea, la esbeltez global y la esbeltez local. La global, o sea, se considera la esbeltez modificada, que tiene en cuenta lo que sería la esbeltez como si fuese esto una sección de maciza, de alma llena, pero fíjense que está cortada acá, en realidad no es, acá el eje Y es un eje libre, entonces no hay una vinculación entre esta parte y esta, salvo en los puntos de contacto, pero se calcula la esbeltez, el lambda I0 se calcula como si fuese maciza, o sea, el K, que es el mismo K para este caso que teníamos allá, el L sobre el radio de giro en I. Ahí quedó dibujado donde el radio de giro en I, ahí sí lo calculamos por Steiner, ¿sí? Esto es por Steiner, se calcula el radio de giro, y este término tiene en cuenta la esbeltez local del elemento, o sea,
el pandeo de cada uno de estos perfiles entre los puntos de contacto. Entonces, los puntos de contacto, que es este término que tenemos acá. Esta es la separación entre los puntos de contacto que nosotros acá consideramos esto, ¿sí? Este valor que tenemos acá. Y acá va el radio de giro mínimo de un perfil, porque acá sí uno solo de los perfiles, cada uno de los perfiles se puede pandear, porque entre esos puntos es como si fuese articulado. Entonces acá se considera el radio de giro mínimo. Hay una consideración en el reglamento, hay una distinción entre si esto es considerado donde el valor depende del tipo de unión que exista entre los elementos. Si es con tornillos comunes, acá se considera el radio de giro mínimo, y si es con tornillos de deslizamiento crítico con soldadura, acá se considera el R1. Pero a los fines del cálculo es más conservador considerar el radio de giro mínimo acá, ¿sí? Eso lo ven ustedes, pero eso nosotros vamos a aplicar el anexo del reglamento del capítulo E, que tenemos que considerar este valor, el radio de giro mínimo. Entonces acá ya tenemos, esta sería la esbeltez modificada, que tiene en cuenta la esbeltez global alrededor del eje libre y la esbeltez local, y tenemos que comparar con la esbeltez en la otra dirección. Entonces, se toma la mayor entre estos dos valores, ¿sí? Y ese valor es el que determina, venimos acá, y es el que determina cuánto vale la tensión crítica. Una vez que tienen la tensión crítica, que es la tensión que determina la capacidad de la compresión de la sección, tienen que determinar la carga de diseño al multiplicar esta tensión por el coeficiente de reducción y por el área A. Fíjense que acá el área es 2 veces el área 1, porque están considerando que la sección trabaja en forma conjunta. Ahora, si ustedes comparan este valor, en realidad, cuando vayan a hacer los números, van a ver que esto verifica que la carga de diseño es mayor que PU, pero es mayor incluso que el P calculado para el caso anterior. Si ustedes hacen este cociente para comparar, que en el caso anterior habíamos dicho que estaba con el 76% de la capacidad, hagan el cociente acá y van a ver que va a ser mucho menor. Y eso es porque en este caso se está aprovechando más el trabajo conjunto de la sección, y esto les permitiría incluso tomar un perfil más chico, ¿sí? En donde al tomar el perfil más chico, fíjense que ustedes antes buscaban el radio de giro mínimo, tenía que ser mayor que el 1,39. Cuando trabajen con secciones armadas, fíjense que el límite va a estar dado por el RX, o el RI, no por el radio de giro mínimo. Entonces les da un juego mayor para que puedan adoptar un perfil más chico. ¿Se entiende? Cuando hagan los números, acá, se van a dar cuenta que este cociente es menor que el 0,76 que teníamos para el caso A. Eso quiere decir que acá la sección tiene más reserva, tiene mayor capacidad de carga. Entonces, si tiene mayor capacidad de carga y yo tengo una determinada carga requerida, quiere decir que estoy sobrada, entonces puedo adoptar un perfil más chico para optimizar económicamente la sección que yo voy a disponer. ¿Entendido? Sí. Sí, ingeniera. Bien. Ingeniera, Ujú. hay la comparación que hace del cociente entre A y el radio mínimo, que lo compara con 3/4 del lambda I0. ¿Eso en qué momento se lo hacía o para qué era? Bien, si no. Porque acá nosotros elegimos una separación. Como mínimo el reglamento dice que se tiene, para que trabaje como sección compuesta, tiene que estar vinculada en los extremos y en los tercios. Entonces con esa disposición mínima, que sería el L sobre 3, tenemos esta longitud. Entonces hacemos el cociente acá estamos considerando que se pandea, que entre los vínculos estos, entre los puntos estos de conexión, se pandea según el eje
débil de un perfil, o sea, se produce el pandeo local de uno de los ángulos, y el reglamento establece que este valor tiene que ser menor que 3/4 de este otro valor, para que el pandeo sea, para que haya relación entre las dos SLTs, entre lo que sería la SLT global en esa dirección y la SLT local en esa dirección. Entonces, esto es una condición que tienen que cumplir por disposición del reglamento. Si no verifica este valor, quiere decir que tienen que tomar o un perfil más grande, que no sé si sería lo conveniente, o modificar, aumentar un punto de contacto. Entonces, en lugar de dividir en 3 el tramo, dividirlo en 4. ¿Sí? Si esto no llegara a verificar, tiene que cambiar la disposición. Sí, me había salteado eso. Gracias por recordarlo. A ver. Bueno. Vamos a pasar al ejercicio 3. Que, bueno, se trata de una columna. Esto ya es una valla armada del grupo 5. Fíjense que del grupo 4. El grupo 4, dentro de lo que era el conjunto de vallas armadas que habían visto en teoría, es cuando tienen al menos un eje libre, ¿sí? Acá, fíjense que dijimos que el eje es material cuando el eje baricéntrico de la sección armada corta a los perfiles. Y si no los corta es un eje libre. En este caso, en esta dirección no lo corta, ¿sí? Es un eje libre en la dirección X, y en esta dirección tampoco corta. O sea, tenemos una valla armada con dos ejes libres. Y en el grupo 4, estos elementos, cada uno de las vallas, de los cordones, cada uno de los elementos, se encuentra vinculados por celosías. No con planchuelas que los conectan, sino con celosías, ¿sí? Con vallas inclinadas, que lo que permite este modelo es asimilarlo a un reticulado. Fíjense que lo que vamos a tener acá es, si es que esto es un reticulado, ¿cómo trabaja un reticulado? Tracción y compresión. Solamente tracción y compresión. O sea, se considera que todos los nudos estos están articulados, entonces cada uno de los cordones y de las diagonales, cada elemento trabaja solamente a tracción o compresión. En el grupo 5 el trabajo es diferente, porque acá se consideran presillas que vinculan los elementos en esta dirección y o en esta otra. Entonces, las presillas estas, si son vinculaciones así que van soldadas o atornilladas, los nudos, los encuentros, las vinculaciones entre los elementos no son articulados, no se consideran articulados. Entonces tienen un cierto momento, un cierto corte, se trabaja como si fuese un pórtico. La simplicidad de la vinculación con celosías es que estamos con un sistema reticulado que solamente trabaja con esfuerzos axiales. Entonces, si cada uno de estos elementos trabaja con esfuerzos axiales, la verificación es muy sencilla, porque yo tengo que determinar la carga máxima que actúa en cada elemento y compararla con la carga de diseño en ese elemento. ¿Sí? En el caso del grupo 5, que no lo vamos a ver en este práctico, es un poquito más complejo porque aparece un momento y un cortante en cada tramo de esto. Si acá tuviésemos unas presillas, acá en cada tramo aparecería un momento y un cortante aparte del esfuerzo axial. Bueno, este sería el caso de una columna de este tipo, ¿sí? Es muy similar a esto que tenemos acá, donde están armadas por 4 ángulos que están vinculados con celosías. Bueno, acá es lo mismo que les expliqué anteriormente.
Para el análisis hay dos procedimientos. Uno es el capítulo E y otro es el apéndice del capítulo E del reglamento. Vamos a aplicar el apéndice porque es más general. En el capítulo E tienes varias restricciones en cuanto al ángulo de las diagonales y es para sistemas más rígidos. Vamos a aplicar al E que es de mayor aplicabilidad, ¿sí? Yo les sugiero que, no sé si lo tienen ya descargado el reglamento, y que lo vayan hojeando, porque la materia esta es una, o sea, y es como se hace después en la práctica, es aplicar el reglamento, o sea, hay que saber bien dónde buscar y demás. Bueno, dijimos que esto era una sección de una valla armada del grupo 4, y vamos a determinar las propiedades, sacamos de tabla las propiedades, y vamos a determinar cuáles serían las propiedades geométricas, mecánicas de cada elemento y de la sección trabajando en conjunto. Para el caso de los cordones, que son estos 4 cordones, estaba indicada la sección en el enunciado, corresponde a un área de 6, tiene una sección de 6 centímetros cuadrados, sacamos el radio en X de este perfil, el radio mínimo, para considerar después cuánto vale la esbeltez local, es el lambda 1, ya lo vamos a ver. Bueno, el eje 1 sería la distancia, la posición del baricentro. Para calcular, en realidad tenemos que calcular h, que es la distancia entre los baricentros, ¿sí? Hay que calcular esta dimensión, que sería h, y esta, la distancia entre los baricentros de los cordones, de este cordón y de este cordón, sería b. Eso es en cuanto a los cordones. Después la sección de la valla armada, sería A, es 4 veces A1, porque son 4 ángulos. Y hay que calcular, por Steiner, hay que calcular la inercia en X y la inercia en Y, y después el radio de giro en las dos direcciones. Estos son valores que hay que tenerlos para el cálculo. Y también en cuanto a las diagonales, que bueno, no están dibujadas acá, el área de la diagonal de una diagonal es 1,51 centímetros cuadrados. También se calcula el R en X y el radio de giro mínimo. Esos son valores que tienen que tener a mano para usar en los cálculos. Estamos, insisto, es una columna de este tipo que está armada trabajando es una valla armada con 2 ejes libres vinculadas por celosías. Dijimos que trabajan esfuerzos axiales, solamente esfuerzos axiales, y todos los esfuerzos a los que son sometidos estos elementos se los puede distribuir en fuerzas axiales en las componentes. Por ejemplo, esto es a modo de síntesis de lo que vamos a hacer más adelante. Si tenemos una carga P que solicita una carga de compresión P, se puede considerar que esta carga de compresión, bueno, acá es una carga de compresión, un momento, vamos a considerar alrededor de este eje, y un cortante. Entonces, vamos a descomponer estas solicitaciones, como dijimos que es un reticulado, vamos a descomponerlos en las fuerzas que actúan en cada elemento. Veamos qué pasa con la fuerza P. A la fuerza P la dividimos en 4, porque son 4 las vallas que componen la sección. Entonces, en cada valla va a actuar P sobre 4. A este momento M, ¿sí? Si yo hago el momento dividido en este brazo de palanca, voy a sacar una fuerza de compresión y una fuerza de tracción en este. O sea, voy a tener un cordón comprimido y un cordón traccionado. Cada cordón compuesto en este caso por 2 vallas. Entonces, la fuerza total de compresión o tracción va a ser el M sobre H. Y si lo divido en 2, voy a tener la fuerza de compresión o de tracción debido al momento en cada cordón, que sería esto que tenemos acá. Acá vamos a tener, debido a este momento, tenemos estas 2 vallas, están comprimidas y estas están traccionadas, y la fuerza, estas fuerzas valen lo mismo, M dividido en H, que sería la fuerza de compresión, y dividido en 2,
porque son dos vallas comprimidas. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de acá? Fíjense, esta valla de acá y esta valla de acá. ¿Cuál es la valla que está más solicitada a compresión? Pongamos a esto que sea lo de la izquierda y esto los de la derecha. ¿Cuáles serían las vallas que están más solicitadas a compresión? La de la derecha. Las de la derecha. Entonces, lo que se hace básicamente, se determina la máxima fuerza de compresión como la suma de la componente de compresión y la deflexión, ¿sí? Eso es en cuanto a los cordones. Así se determina cuál es la fuerza requerida máxima en uno de los cordones. Acá yo le puse M, P, y no le puse ni valor requerido, ni MS, ni nada. Yo estoy sometiendo este elemento simplemente a 3 solicitaciones. Eso es la flexión. Ahora, sabemos que en una valla de este tipo, la flexión es absorbida por los cordones, y el cortante que tenemos acá va a ser absorbido por las diagonales, que es el que transmite los esfuerzos entre el cordón comprimido y el traccionado. Entonces, esta fuerza está desfasada, ¿no? Pero se va a transferir a través de las diagonales. Y la fuerza que va a actuar en cada una de estas diagonales de la celosía va a ser el corte este que tenemos acá, dividido en el seno de alfa, que sería la inclinación de la diagonal, y dividido en 2 porque son 2 planos. Si fuese un solo plano de la diagonal, este 2 no iría, ¿sí? Eso es para el caso este práctico. Tenemos, estos son 2 planos de diagonales, estos son 2 cordones, 2 vallas que componen el cordón. Entonces, esto es lo que, así es como o sea, yo de esta manera voy a determinar cuál es la fuerza axial, ¿sí?, que solicita a la diagonal. Y con la composición de estas dos voy a tener cuál es la fuerza axial que solicita al cordón más comprometido. Entonces, ahora lo que hacemos es aplicar la fórmula esta que está en la teoría y que es lo que vimos anteriormente, para determinar cuánto vale PU1. Pero ustedes, para este ejemplo, sabemos que era una valla, una columna que estaba sometida a un esfuerzo solamente de compresión. ¿Sí? No aparecía un MUX ni un MUI. Pero en teoría vieron que cuando el elemento está sometido a una compresión y debido a la deformación inicial aparece un momento MS en cada dirección. Entonces esta sería la resultante de la carga requerida en un cordón, en donde el primer término es la carga dividida en el número de vallas de la columna armada. N1 es el número de vallas de cada cordón, ¿sí? H es el brazo de palanca con respecto a o sea, acá estamos considerando, la flexión alrededor, si es que se considera la flexión, esto tienen que tener cuidado, si consideran la flexión alrededor de este eje, la distancia que tendría que considerar es esta, ¿sí? Porque es el momento dividido en el brazo de palanca. Y para la flexión alrededor de este eje tendría que considerar esta longitud, este brazo de palanca. El valor del MS es aplicar las fórmulas que dieron en teoría directamente. Era la carga requerida total, esta es la carga total de la columna. Esta es la excentricidad inicial, que se adopta el valor de K por L sobre 500, donde K ya vimos que estaba en función de las condiciones de borde de la columna que estamos analizando. Ese es un valor que adopta el reglamento para hacer el análisis del momento este que tiene en cuenta la deformada, son momentos de segundo orden. Y el valor este de PCU, fíjense que esto lo que hace en definitiva es amplificar un momento, ¿no?
El valor, esto es la carga de Euler, si ustedes recuerdan, acá aparece la esbeltez modificada. Este K por L sobre el R al cuadrado es la esbeltez modificada, ¿sí? La esbeltez modificada, que la habíamos visto anteriormente, que es considerar la esbeltez global y la esbeltez local. Este valor lo podemos calcular porque tenemos el K y tenemos, este es el radio de giro en la dirección que se está analizando. Y acá el lambda 1, aplicando el anexo del capítulo E, ¿sí? Bueno, este es un extracto del capítulo, no es toda la tabla, esta sería la tabla, la figura 4.2 del anexo, donde está el valor de la esbeltez lambda 1, ¿sí? Sería el valor del lambda 1 que se tiene que considerar para determinar la esbeltez modificada, en función de la configuración de los planos de celosías de la diagonal que ustedes adopten. Se puede llegar a considerar esta geometría, creo que era porque este tipo no era, entonces adoptando este valor, fíjense que en la esbeltez, en la determinación del lambda 1, AG es el área total, D es la longitud de la diagonal al cubo, este es el número de planos de diagonales que vinculan los elementos, AD es el área de la diagonal, de una diagonal, A es la separación entre los nudos del cordón, y H al cuadrado es el brazo de palanca. O sea, esto sale, en el fondo hay una relación de rigidez, ¿sí? Entre que es lo que va a determinar es el valor este de lambda 1. Una vez que tienen el valor de, bueno, acá está un poco lo que les decía, que es la M. Para este caso, si tuviesen esta configuración de las diagonales, acá aparece una M, y este es el área de la diagonal y el área del montante. Pero el caso del práctico es un caso de este tipo. Con eso van a poder determinar el lambda 1 y cuánto vale el lambda M. Acá, volviendo a esto, si ya tienen el lambda M, van a poder calcular cuánto vale el PCM, que sería la máxima carga de compresión que podría soportar, fíjense que acá es una relación entre la carga que solicita la sección y lo máximo que puede resistir. ¿Sí? O sea, en función de este cociente, cuanto más solicitada esté la compresión, si esto es mayor, esto va a ser más chico y este cociente va a ser más grande. ¿Sí? Entonces, cuanto más grande sea la sección, este momento, el momento MS, va a ser más grande. Acá está hecho el análisis para una dirección, pero siendo estrictos, habría que hacerlo en las dos direcciones. Esto es más claro para el caso que tenemos la columna simplemente sometida a compresión. En el caso que haya una solicitación externa, de momento, o sea, si puede ser que esté sometido a un momento alrededor del eje Y, aparte de la compresión, tendríamos que considerar el momento, el MS en F térmico, que bueno, ya lo vamos a ver en el práctico siguiente, ¿sí? O más adelante, después cuando veamos flexo-compresión. Entonces, si ya tenemos, con esto teníamos, perdón, al tener MS ya tenemos cuánto vale el valor de P1, ¿sí? Todo este desarrollo fue para determinar cuánto valía P1, que era la suma de las fuerzas que hemos visto en el esquema anterior. Entonces ahora tenemos que comparar este valor con lo que puede resistir este elemento, ¿sí? Ahí ya tenemos el P de 1, lo calculamos como el coeficiente de reducción para compresión, que dijimos que era 0,85, la tensión crítica, que tenemos que ver cómo calculamos, y acá es el área de un perfil, porque dijimos que
era la fuerza que actuaba en cada cordón, y entonces vamos a calcular el área, tiene que ser el área de un cordón. Y vamos a ver cómo determinamos el lambda C. Para el lambda C, fíjense que lo que están considerando acá es L1 sobre el RI. Esto sería la esbeltez del elemento. Y este es el factor que tiene en cuenta el material, ¿sí? Raíz de FI sobre E por 1 sobre Pi. Entonces, el valor de L1, ¿sí? Si la columna tiene eje material y se lo hacía solo en una dirección, y cuando es solamente en una dirección, el valor este es A, que sería la distancia entre los nodos. Y cuando hay celosías en los planos perpendiculares, que sería el caso que tenemos acá, hay que ir a la figura 4.3 del anexo E, del apéndice E del reglamento. Entonces, este es un extracto de, bueno, esta es la figura 4.3 a la que hacía referencia, y fíjense que en función de la configuración de las diagonales en los planos perpendiculares, ¿sí? En este plano tenemos, bueno, hay distintos casos, es cuánto vale la longitud de esta L1. Para el caso más desfavorable, lo podemos adoptar en el práctico, donde los nudos coinciden los nudos en X, en los planos perpendiculares. Es como si esto estuviese articulado, entonces el K valdría 1 y directamente se toma L1 igual a A. Fíjense que en este caso, tanto en este como en este, acá, si tomamos esta longitud de referencia, no se lo puede considerar articulado porque tiene algo que le aporta rigidez en el medio. Entonces, se toma el valor de 0,8 de A, y en este caso, aparte, adicionalmente al refuerzo que si estamos analizando este cordón, este tramo del cordón, que sería este de acá,